AMASFAC. Somos la red más grande del país. Somos una fuente inagotable de aprendizaje y enseñanzas, manteniendo a nuestros agentes capacitados permanentemente con los mejores coach y conferencistas, contando con eventos en 38 secciones a nivel nacional. Somos integrantes de las organizaciones internacionales de la industria, como COPAPROCE y WFII. Mantenemos al día tus trámites ante la CNSF y coordinamos los cursos y exámenes para el refrendo de tu cédula. Representamos y defendemos tus intereses, manteniendo relaciones con autoridades y asociaciones afines para aportar el desarrollo de nuestro sector. Reconocemos tu talento, brindando beneficios exclusivos para que desarrolles tu trabajo y personalizamos tu tarjeta virtual. Ser AMASFAC pone en tus manos el mundo de la información especializada en seguros y fianzas. Porque tu voz nos hace falta. Porque tu voz merece ser escuchada. Únete a AMASFAC. En AMASFAC creamos valor para ti. Adelante, licenciado Antonio. Queridos amigos de AMASFAC, bienvenidos a este foro. Realmente es un gusto tenerlos a todos en este tema tan interesante que se llama el sector. Antonio, parece que perdimos un poquito tu comunicación. A ver, Antonio, creo que ya estamos ahí. No sé si... ¿Se escuchó mi comentario, Alejandro? Perdón, Antonio, creo que no te pudimos escuchar. No sé si nos pudieras volver a dar la introducción. Muchas gracias. Espero que ahora sí se escuche. Bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto tenerlos en este foro AMASFAC, en el cual vamos a tratar el tema Híjole, desafortunadamente estamos teniendo problemas para escuchar al licenciado Murguía. ¿Ya se me escucha? Ahora sí, Toño. Adelante, Toño. Híjole. Bueno, pues disculpen los que nos están escuchando. Estamos teniendo un poco de problema con la comunicación, pero lo vamos a resolver en breve para comenzar. ¿Se escucha mi comentario? Apenas te estamos escuchando, Toño, pero no te escuchamos antes. A ver, bueno, pues bienvenidos a todos. Para empezar el evento, yo quisiera pedirle a Alejandro que nos dirigiera unas palabras. Realmente una disculpa a todos por esta pequeña falla, pero mejor, Alejandro, directamente empezamos contigo. Muchas gracias, licenciado. Muy amable, primero por apoyarnos a ti y al comité legal, que siempre están muy pendientes de ayudarnos en todos los eventos y en todos los convenios que estamos elaborando. Muchas gracias. Y a los licenciados que nos acompañan, Fernando, Gerardo, ya los presentará el licenciado Murguía. Muchas gracias por ayudarnos, por acompañarnos. A todos los que nos están acompañando esta tarde, que ya tenemos un foro bastante copioso de cerca de 350 personas. Muchas gracias, qué bueno que se dan el tiempo de acompañarnos y de escuchar
a los directores nacionales, jurídicos nacionales de algunas de las principales aseguradoras que tenemos en el país, que nos vienen a platicar de cómo tendremos que enfrentar la nueva realidad legalmente, los cambios que implican y los puntos donde tendremos que poner más atención nosotros como agentes para no caer en falta. Creo que esta será una plática muy interesante, sobre todo con el apoyo del licenciado Murguía para llevarla a buen puerto y con gente muy preparada que nos está acompañando el día de hoy y que sin duda nos dejarán un mensaje muy importante para realizar nuestra actividad de la mejor manera. Así que sin más preámbulo y no quiero quitar más tiempo, solo les agradezco su presencia a todos y los vamos a escuchar con mucho detenimiento. Licenciado Antonio, si me ayudas con la presentación, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Me da gusto presentar a ustedes este foro presentado por AMASFAC, denominado el sector seguros y fianzas en la nueva normalidad, como parte de esta serie de eventos que está organizando nuestra querida asociación con motivo de la emergencia generada por esta pandemia por la que estamos pasando derivados del coronavirus o el COVID-19, como se le denomina. El mundo hasta ahora nos ha venido dando más que nada certidumbre. Estamos ciertos de lo que somos, de lo que pasa, de lo que vemos, de lo que hacemos. Y esta certidumbre nos da seguridad que a la vez nos ha venido dando paz. Sin embargo, el coronavirus ha venido a transformar el mundo entero. Como consecuencia de los tiempos que estamos viviendo, sabemos que nos dirigimos a un mundo diferente y que el mundo nunca va a volver a ser el mismo. Que saldremos de esta transición para llegar a un mundo nuevo y que para poder vivir y triunfar en él deberemos ser diferentes y que deberemos construir una nueva certidumbre como la que veníamos teniendo hasta ahora. Estamos viviendo una transición que se está manifestando en muchos aspectos de nuestra actividad como agentes de seguros. En materia de productos, han salido y habiendo cambios en los seguros de vida, en los de automóviles, en los de gastos médicos, responsabilidad civil, en fianzas, en seguros de crédito. En materia comercial se está transformando todos los sistemas de comercialización del seguro y de la fianza. En materia financiera han cambiado radicalmente las inversiones y los rendimientos de las empresas. Y en esta transición podemos decir que todo nuestro entorno legal tradicional está siendo afectado. Ha cambiado la manera como vendemos los seguros, como los promovemos, la manera como nos acercamos a nuestros clientes, la manera como firman sus solicitudes, cómo ingresamos los agentes esas solicitudes a las aseguradoras, cómo identificamos a nuestros clientes, el trámite de reclamaciones está cambiando y muchos otros aspectos de nuestra actividad. Ha cambiado también la manera como nos relacionamos con nuestra actividad diaria con las aseguradoras, la manera como nos presentan sus productos, los formatos, las juntas con los promotores o con los gerentes comerciales, los webinars, los cursos de capacitación, es algo que no teníamos tan al alcance como lo tenemos ahora, las juntas de trabajo con los técnicos, la identificación de los clientes y muchas otras. En materia de fianzas, ¿qué se dice? Han cambiado también la manera de integrar los expedientes de solvencia de nuestros clientes, de presentar las reclamaciones, de firmar los contratos, etc. Con las autoridades, también ellas han emitido diversas disposiciones tendientes a favorecer a la industria y a favorecer la atención de nuestros clientes en estos tiempos, ampliando los plazos de requerimientos de información, facilitando la entrega de reportes regulatorios, extendiendo los plazos para el refrendo de cédulas y en algunos casos ampliando los plazos para el pago de primas sin cancelación de la póliza. Estos son solo algunos de los cambios que estamos viviendo.
Y para tratar este y otros temas, tenemos hoy en día un verdadero panel de lujo en este webinar, un grupo de expertos muy reconocido que estoy seguro a todos nos transmitirán sus conocimientos y sus experiencias y nos ayudarán a enfocar mejor nuestra nueva función como agentes y como corredores de seguros. Me da gusto presentar a ustedes a nuestros expositores, a Gerardo Aramburu Adame, a Fernando Ibarra Posada, a Reinaldo Ameri y a Javier Oroz Coppel, todos ellos expertos en el tema. Quisiera de cada uno de ellos hacer una muy breve semblanza. De Gerardo Aramburu puedo decirles que es abogado en Derecho por la Universidad del Valle de México y maestro en Derecho Administrativo. Es actualmente el director jurídico de Qualitas Compañías de Seguros, con una larga trayectoria en diversos aspectos de nuestra actividad jurídica. Dentro de tiene una trayectoria académica exitosa con posgrados en Derecho Corporativo, diplomados en Derecho Procesal Penal. Por parte de la Universidad Panamericana cuenta con diversas especialidades. En adición a ello, ha tomado cursos de alta dirección de empresas. Ha sido vicecoordinador del Comité de Mercados Financieros, miembro de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación de Abogados de Empresas, la ANADE, y asimismo es miembro de la Comisión de Seguridad Pública en la Coparmex. Esto es relativo a Gerardo. Con relación a Fernando Ibarra, también es un abogado con experiencia y probado en el sector. Es licenciado en Derecho por la universidad y ha trabajado en el grupo VAL desde 1993. Yo creo que esa es una gran experiencia, una gran carta de presentación de él, saber que en un grupo tan exitoso como el grupo VAL ha mantenido una experiencia de tantos años, y sus experiencias no solo son del sector asegurador, sino también de crédito afianzador, Compañía Mexicana de Garantías. Ha desempeñado puestos como director de siniestros especiales y hoy en día es director jurídico de GNP y sus filiales. De Javier Oroz Coppel, les puedo decir que es el Chief Risk Officer y secretario general en AXA, gran empresa, como todos sabemos, y también tiene a su cargo las áreas del jurídico, compliance, control interno, riesgos, unidad especializada, y es líder de crisis, incluyendo la relativa al COVID-19. Yo creo que Javier también tiene mucho que aportarnos a todos nosotros. Pertenece también a diversas asociaciones y barras de abogados en Sonora y a nivel internacional. Ricardo Meris, que es el vicepresidente legal de MetLife, también tiene 18 años de experiencia en el tema y desde 2014 tiene su amplia experiencia como director legal y oficial de cumplimiento en MetLife, tanto en Argentina como ahora en México. Es abogado graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Me parece que con todos ellos hacemos un panel de lujo. Y yo lo único que quisiera para iniciar esta reunión es pedirle a Gerardo Aramburu, como primer panelista, que nos haga una exposición con la idea de que conforme avanza la exposición, yo iré recibiendo las preguntas y cuestiones que pudieran tener los panelistas y me permitiré proponérselas a los distintos expositores. Y sin más que eso, adelante Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Toño, y muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Me parece que es muy atinado y muy oportuno el hablar con nuestros agentes sobre este tema denominado nueva normalidad. Lo primero que me viene a la mente cuando hablamos de nueva normalidad, no vamos a hablar de tecnicismo porque no queremos abrumarlos.
Este es un foro de agentes preponderantemente y para ellos es esta sesión. Pero habrán de disculparme, voy a hacer referencia solamente a unos cuantos segundos. La Suprema Corte, cuando vio todos los problemas que estaba presentando en el país, el gobierno federal y los estados de la República, lo primero que dijo es que había que ser prudente porque lo que estaba pasando con México era algo absolutamente inusitado. Y al ser algo inusitado, tendrían que dispensarse muchas cosas que en la normalidad suelen ocurrir. Una vez dicho lo anterior, pues lo importante de esto para nuestros agentes es ayudar a entender lo que está sucediendo. Si alguien de los que están presentes en este foro estaría esperando información, creo que no sería el caso. Creo que la idea principal es, de todo el cúmulo de información que hay, pues tratar de desmenuzar, explicar y entender las diferencias que hay entre lo que se entiende por nueva normalidad en el gobierno federal, que marca la pauta, y en los gobiernos estatales. Siempre he creído que cuando tengo que hablar de un tema muy relevante, pues es inevitable caer en el dato o en la numerología de ciertas referencias que nos ayudan a entender en dónde estamos parados. ¿Y a qué voy? Es muy complicado para el país. No significa que yo esté dispensando tanto falta de comunicación entre los gobiernos, pero es entendible que en un país donde es más de 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio, pueda definirse en una sola fórmula, en una sola ecuación, el cómo atender esta pandemia. Recuerdo también que un alto funcionario del gobierno federal en el área de salud dijo que había 32 pandemias. No soy médico, pero no lo comparto. Es una sola enfermedad y presenta diversas variables económicas, sociales, culturales, legales, por supuesto, que habrá que entender. El participar en un evento con AMASFAC, que agradezco muchísimo la oportunidad, es entender cómo podemos ayudar en el entorno de seguros y fianzas en todo el país. Lo mismo es importante hacer referencia a la Ciudad de México que en Tijuana o que en Yucatán. Y es ahí lo que lo vuelve complejo. Ya nos referimos a la extensión territorial. Si esto fuera Chile, con no más de 800.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, pues podría ser una sola definición. En México no la hay. Creo que tenemos que ir, cuando menos en mi explicación o el intento de explicación que quiero hacer, es ir de lo general a lo particular. Hablaríamos de semáforos. Es importante, todo el mundo ha escuchado el tema de los semáforos para distinguir las etapas en las que uno puede entender cómo operar los agentes, cómo operar las aseguradoras, cómo operar las afianzadoras, entendiendo que es una actividad esencial y prioritaria. Desde que se originó desde que se estableció la emergencia sanitaria, se llevó a cabo un decreto por parte del presidente de la República, del Ejecutivo, y de ahí se desencadenaron una serie de decretos, acuerdos, definiciones del Consejo Nacional de Salubridad, para ir entendiendo cómo ir a avanzar, de poco en poco cómo ir entendiéndolo. Bueno, la base, como lo dije, es el gobierno federal. El gobierno federal marca la pauta y empieza a definir el rumbo de qué hacer y qué no hacer, y de alguna manera también marcar los tiempos. Hablar de los semáforos es muy natural para todos nosotros. Pero qué complejo es hablar de los semáforos cuando tenemos que entender que hay un semáforo federal, hay 31 semáforos estatales, y conste que diga 31, no 32, porque hay un estado de la República, Michoacán, en el que ni siquiera se refiere a semáforo, sino se refiere a banderas. Ahora, si a esto le sumamos que en el país tenemos 2.457 municipios, pues imagínense la cantidad de definiciones, redefiniciones que hay que ir entendiendo, no solo a partir de que se decretó la emergencia, sino a partir de los avances.
viene también a mi mente, Michoacán, en el que no solamente hay fases por código de colores, que son las, como ustedes lo saben, rojo, naranja, amarillo, verde, sino que también en Michoacán hay 6 fases. Y todavía en otros estados de la República no solamente establecen semáforos por entidad o eventualmente por municipio, sino además lo dividen por sectores de la economía. Entonces se vuelve verdaderamente complejo cuando hay reuniones, cuando queremos organizar definiciones de qué hacer y qué no hacer y cómo avanzar en esta nueva normalidad, entendiendo los cambios, cómo le explicamos a los clientes, a los agentes, a los empleados, qué hacer y qué rumbo tomar. La semana pasada todavía, prácticamente el país estaba pintado de color rojo. El único estado de la República que se salvaba de esta codificación de color rojo era Zacatecas, pero después se generaron algunos otros problemas de contagios y llevó otra vez a regresar a Zacatecas al color rojo. Entonces prácticamente todo estaba pintado de color rojo. Esta semana el gobierno federal define que son 16 estados en color naranja y 16 estados en color rojo. Muy breve. En color rojo refieren Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. Y en el caso de naranja, es Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Bueno, si entonces entendemos que 16 estados de la República están en rojo, ¿cómo es posible que podamos entender que muchas actividades van a empezar a desarrollarse ya en estos próximos días o a partir prácticamente del día 15? Porque justamente los estados de la República decidieron tomar un rumbo diferente y decir, independientemente que el gobierno federal diga que están en una etapa o en otra, yo, gobierno estatal, tengo la autoridad suficiente. Debo decirles que cuando uno es a nivel de la Constitución Política Mexicana, refiere que el gobierno federal, la Secretaría de Salud y los gobernadores de los estados, en igualdad de circunstancias, porque hay una concurrencia de competencias, los dos tienen la autoridad en igualdad de circunstancias para decidir qué hacer en materia de salud. Entendiendo un poquito esto de si hay mayor autoridad en uno o en otro, para distinguir las diferencias que pueden darse. ¿Por qué es importante lo que yo menciono en este momento? Yo me tomé la libertad, bueno, primero que nada, referir un poco el tema de las autoridades competentes, porque he escuchado muchas veces que en las contingencias a veces se refleja lo mejor y lo peor de las personas. Lo mejor, actitud solidaria, compromiso, trabajo en equipo, pero también, desgraciadamente, lo he visto en el sector que hay gente que pretende abusar de ciertas situaciones, del cual las oficinas, los agentes, las compañías aseguradoras, oficiales, tienen que estar atentos de evitar cualquier situación de fraude o extorsión, haciendo referencia a supuestas visitas de las autoridades, sean federales o estatales, de lo que habrá que tener muchísimo cuidado. Por eso la importancia de decir quiénes son las autoridades competentes en materia federal para normar, para definir y para incluso llevar a cabo inspecciones en los centros de trabajo. Tan importante es un edificio corporativo como una oficina con una cantidad de colaboradores menores o menor en cantidad, quiero decir, y también estarían sujetas. La ventaja por ser una actividad financiera, seguros, fianzas, casas de bolsa, es que permite trabajar desde que la contingencia se desencadenó. Eso no significa no cumplir con todas las medidas sanitarias que ha determinado ambas competencias federales, estatales e incluso municipales. Pero bueno, regresando al tema de las autoridades, ¿quiénes son las competentes? Vale la pena tomar nota y no nos vamos a detener mucho. La Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez dicho lo anterior, yo me tomé la libertad de quizás poner en un orden distinto algunas preguntas que he escuchado yo de agentes, que he escuchado yo de clientes, que he escuchado yo de oficinas y que seguramente a muchos de ustedes les hará sentido.
escuché una pregunta que decían, en caso de existir discrepancia entre la normatividad del gobierno federal y el gobierno estatal, ¿qué debemos hacer? Créanme que son muchísimas las opiniones. Después de mucho análisis, estudio que tenemos que estar haciendo día a día, podemos concretar, en función de lo que ya hemos dicho al principio, que ambas autoridades son competentes. Pero a nivel estatal, si tuviéramos que tomar una decisión para aperturar o no aperturar una oficina, definitivamente tendríamos que atender principalmente al gobierno estatal. Porque el gobierno federal establece un marco general, pero el gobierno estatal establece líneas particulares. Si para el gobierno estatal no comulga con una definición que hace el gobierno y de él depende la salud, la movilidad y la seguridad en términos generales de la población, será el gobierno estatal el que defina el rumbo del qué hacer y el qué no hacer. Esto me parece que es importante y de alguna manera ayudaría a resolver muchas inquietudes de qué hacer ante esa discrepancia. Otra de las preguntas que también escuché, ¿en qué casos puede ordenarse el cierre de un centro de trabajo u oficinas? Si hablamos a nivel federal, les podría decir que hay dos autoridades que tienen la autoridad para llevar a cabo un cierre, que es la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. Pero aquí es bien importante identificar que esto puede ocurrir, tratamos de actividades esenciales, nosotros, seguros, fianzas, cuando es inminente y evidente una emergencia de contagio, donde se advierta verdaderamente una situación que puede generar una emergencia relevante. De no ser así, de no cumplirse con la norma oficial mexicana, NOM 30, o no cumplir con algunos requisitos, pues por supuesto que serían acreedores a algún tipo de sanción, amonestación, apercibimiento, se llenarían las actas correspondientes, pero en actividades esenciales como son seguros y fianzas, no da lugar a un cierre, salvo que verdaderamente haya una emergencia de contagio muy importante. Otra de las preguntas que también llegué a escuchar es si a nivel federal, ¿qué autoridades serían las que podrían, a nivel federal, ¿qué autoridades serían las que podrían llevar a cabo el cierre de un centro de trabajo? Y lo mencionábamos, la Secretaría del Trabajo y, por supuesto, el Instituto Mexicano de Seguro Social y la Secretaría de Salud. Una pregunta más que también llegué a escuchar en diversos foros y en pláticas con las áreas comerciales y con agentes es de no acatar el cierre de unas instalaciones de un centro de trabajo por considerar que existe un riesgo de contagio, insisto, a nivel federal, por no tomar las medidas sanitarias correspondientes, procede que se ejercite la acción penal en contra del responsable del centro de trabajo, y la respuesta sería sí, eventualmente sí, hay una negativa, advirtiendo que hay un potencial contagio, y de no hacerlo, sí darían pie a que el Ministerio Público tome acción. Y hay un delito por ahí especial que se habla de desobediencia de particulares a la autoridad, y por supuesto que esto daría pie. Pero eso es en términos generales a nivel federal. Hablar de los estados no nos daría tiempo, es muy complejo. Lo que hemos hecho nosotros en nuestra compañía ha sido llevar a cabo un monitoreo diario, ver el comportamiento por supuesto, en el diario oficial, que los movimientos son mucho más pausados, y ver los movimientos a nivel estatal. Prácticamente a nivel estatal, la semana anterior eran día con día los movimientos que se generaban. A nivel estatal, la verdad es que hay muchas coincidencias y hay muchas discrepancias. Parece increíble, pero diría también de los estados, algo que me llamó muchísimo la atención, en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, se advierte que si no se cumple con las medidas sanitarias, puede haber sanciones tanto para las personas físicas como para las personas morales. Las sanciones para una persona física puede ser una amonestación,
una sanción económica e incluso llegar hasta el arresto de 36 horas como máximo. Esto es en el estado de Aguascalientes y esto no tiene mucho que se publicó. En el mismo estado, para las personas morales, que también hay que tener cuidado, puede dar pie incluso a la clausura temporal y a veces total del centro de trabajo. Y ahí me voy a detener un poquito. Fíjense ustedes, como lo mencionamos hace un rato, de los 2.357 municipios, pues independientemente de lo que diga papá gobierno federal e independientemente de lo que digan los gobiernos estatales, pues los municipios dijeron, yo también puedo tomar decisiones, no solamente tú, gobierno estatal, yo también quiero establecer toques de queda, limitar la circulación, la movilidad, los horarios incluso en los centros de trabajo. Pero, por ejemplo, recuerdo en estos momentos Hermosillo dijo, pues independientemente que el gobierno federal dice que los seguros y las fianzas son actividades prioritarias y esenciales, independientemente que el gobierno estatal lo suscribió y dijo, efectivamente, esas actividades pueden operar, el municipio en Hermosillo, Sonora, dijo, pues lo siento mucho, yo no lo voy a permitir. Y incluso fue necesario tener que recurrir a un amparo, tuvimos que recurrir a un juez federal y afortunadamente, y esto lo comparto con mucho gusto para el foro, para mis compañeros de las áreas legales, para AMIS, esta resolución que hoy ya la tenemos fue concluyente en el sentido de decir, tienes que atender las reglas, el tema de los seguros y fianzas, por supuesto que es una actividad esencial y prioritaria y debes permitir que operen. Eso es muy importante porque aun y cuando los demás estados de la República, municipios, no tuvieron ese comportamiento negando esta posibilidad, pues para nosotros era muy significativo tener un precedente por si el día de mañana cualquier otro gobierno o cualquier otro presidente municipal hubiera resuelto eso. Ahora, decía yo de muchas coincidencias y muchas diferencias. Algunos estados de la República, la gran mayoría que decidieron establecer restricciones en la movilidad, incluso adoptaron el mecanismo del no circula como una opción para disminuir el parque vehicular, prácticamente resolvieron que las unidades particulares son las que debían de someterse o bien regirse bajo esta dinámica del descanso en los vehículos. Solamente un estado de la República fue el que decidió que en lugar de que fueran los particulares, fuese el servicio público. Situaciones contradictorias. Igual en algunos estados de la República refieren la obligación de que los clientes deben de tener acceso a las instalaciones y no dejar a nadie afuera. Y otros gobiernos han resuelto lo contrario, que la capacidad tendrá que limitarse en ciertos establecimientos y centros de trabajo para las visitas, para los clientes, la gente que acude a caja, la gente que acude a revisar o preguntar acerca de un siniestro, y si la capacidad no es suficiente, le piden que desde fuera de las instalaciones espere su turno para poder ingresar. Diversas restricciones, muchas hablan, como el gobierno federal, de la sana distancia, de 1.5 a 2.5 entre una persona y otra, y otros refieren más acerca de las distancias en áreas abiertas. Insisto, es demasiada la información. Yo esperaría en todo caso que si hubiera preguntas particulares al cierre de nuestra plática, pues poder atender algunas inquietudes. Y ahorita me iría yo en todo caso a platicarles también acerca de algunas recomendaciones que no solamente funcionan para la compañía aseguradora, la compañía financiadora, sino por supuesto, desde luego, para los agentes. Para los agentes en lo particular y para los agentes como oficina. Para buena fortuna, el Comité Legal, oportunamente, de AMASFAC, tomó la decisión de tener un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, justamente ante tanto ruido, ante tanta desinformación, quería saber si los agentes tenían o no oportunidad de salir a trabajar. ¿Y por qué salir a trabajar? No solamente estar en un centro de trabajo, sino por el tema de la movilidad. Y entonces, la autoridad resolvió efectivamente que los agentes forman parte integral, parte muy importante de las entidades financieras de seguros y fianzas para poder desarrollar sus actividades.
Lo mismo también en su momento hizo la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, de que tener un documento por conducto de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión para que resolvieran la oportunidad que tuvieran las personas. ¿Por qué? Porque la gente tenía que desplazarse y si no en el mismo sentido los médicos podían transitar de un sitio a otro, pues también la gente que colabora en actividades prioritarias, operativas, que requerían la atención y el traslado de los mismos. Déjenme platicarles que es muy válido tomar experiencias, sobre todo los países que iniciaron con esta emergencia sanitaria. Nosotros tomamos como referencia a España. En España definieron el gobierno y muchos sectores económicos el llevar a cabo salvoconductos para que las personas que tuvieran actividades prioritarias pudieran desarrollarlas y pudieran tener movilidad. En el caso de España, por ejemplo, se decidió que la autoridad referenciaba no solamente las personas, sino los vehículos que estaban en oportunidad de transitar. La verdad es que yo llegué a pensar que esto iba a ocurrir en México. Creo que al final sucedió solamente para los vehículos en el estado de Puebla, que ahí sí definió que la autoridad iba a tomar nota de las personas que llevaban a cabo actividades esenciales y había que definir matrícula y una serie de datos para poder operar. A diferencia de Puebla, todos los demás estados, la Ciudad de México y todas las demás entidades federativas no lo hicieron así, sí restringieron la movilidad, sí restringieron el uso del vehículo, y nuestra recomendación, hasta en tanto no concluya la pandemia y hasta en tanto siga habiendo estados en color rojo y hasta en donde siga habiendo municipios y estados que no permitan la movilidad, nuestra recomendación es, no hay salvoconductos, pero sí puede haber lo que llamamos nosotros un acreditamiento. En este acreditamiento lo que se refiere es que la persona que aparece con fotografía y el membrete de la compañía de seguros, o en su caso el agente, pueda definir que efectivamente él es parte de la cadena del sector financiero y hacer referencia, por supuesto, a la fundamentación legal. ¿Por qué? Porque desde un policía hasta un inspector puede hacer revisiones para saber si efectivamente la persona puede o no transitar. Me ha tocado a mí pasar por operativos en la Ciudad de México, me ha tocado a mí pasar por operativos en Puebla y me ha tocado pasar en operativos en el estado de Hidalgo. Yo no sé si aparezca aquí, voy a poner aquí en la imagen, por supuesto la letra no se va a distinguir, pero quiero que vean este documento que le llamamos acreditamiento, tiene la foto de un colaborador, el logotipo de la compañía. Decidimos poner un código QR, establecer la fundamentación legal y por supuesto el nombre del colaborador, el número de empleado. Si alguna autoridad quisiera identificar a la persona para que se le permita transitar, incluso con su vehículo, que no necesariamente tiene que ser un vehículo utilitario, porque insisto, el único estado que referenció vehículo persona fue Puebla. Los demás entidades solamente hacen referencia, participas o no en una actividad esencial. Y si lo eres, acredítalo. Este documento no es para que nos den permiso. Este documento es para que nosotros mostremos quién soy, en qué actividad me desarrollo y que la autoridad pueda eventualmente validar o certificar que esto es cierto. Otra cosa que también decidimos hacer ante tanto ruido y indefiniciones de diversas autoridades es acudir a la Secretaría de Salud. A la Secretaría de Salud de diversas entidades, poco para tener su opinión respecto a que se nos permitiera o no operar en ciertos días y en ciertos horarios. Y prácticamente la mayoría de los estados refirió que al ser una actividad esencial, pues por supuesto que podíamos. Podía pensarse que quizás eso estaba de más, pero la verdad es que queríamos ir a la segura de que no pasáramos por ningún contratiempo, de que las actividades no se detuvieran y seguir trabajando. Desde luego, y estoy ya casi por concluir, desde luego que es importante tomar en cuenta definiciones particulares, insisto, del gobierno federal y los estados, por cuanto hace a la capacidad de colaboradores que pueden estar en ciertos centros de trabajo. El gobierno federal al principio definió que no debería haber más de 100 personas integradas en un espacio. Después hizo referencia a que fueran 50 personas
las que no deberían de rebasar ese número en cierta área determinada. Y recientemente, por ejemplo, en la Ciudad de México se definió que no debería de rebasar el 30% de la capacidad total que tuvieras en determinado centro de trabajo. Estas definiciones las podría encontrar que en Jalisco es una, que en Nuevo León es otra, que en San Luis Potosí es otra, y verdaderamente tendríamos que atender las particularidades de cada región. Yo estoy seguro que ustedes, agentes, tendrán la oportunidad de tener un acercamiento con muchas entidades financieras para que en la medida de lo posible se les auxilie para definir temas particulares y cumplir con ello la normatividad de cada una de las autoridades. ¿Qué creo que va a suceder? La Ciudad de México, por lo pronto, en todo lo que se ha dicho, tratando de hacer un pronóstico, y cuando menos la información que se ha referido, es que quizás el color verde estaríamos hablando de septiembre, octubre, si no se equivoca el señor Gatell, pero en los demás estados pues tendrá que atender a cada particularidad. Insisto, hay mucha información, pero en el ánimo de no generar confusión, yo sí, por supuesto, Alejandro, te ofrezco que ante dudas que no se puedan disipar el día de hoy y se puedan generar en el chat, que puede haber muchas de ellas muy particulares, pues desahogarlas con un compromiso prácticamente de un día para otro, para que no se queden con ninguna inquietud y puedan desarrollar su actividad tan importante como lo es la función de los agentes, ¿no? Yo por lo pronto con esto concluiría, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Muy interesante este tema. Yo creo que algunos en nuestros despachos nunca habíamos pensado la parte esta de movilidad, la parte del desarrollo de nuestra actividad en ese aspecto, sobre todo quienes estamos más en la oficina. A continuación, Fernando, te dejamos el micrófono. Bienvenido y gracias por tu colaboración con nosotros. Gracias, Toño. Alejandro, gracias por la invitación. Igual, Gerardo, que tú nos convocaste para estar aquí, muy amables. Pues platicando del tema y tratando de no caer en lugares que ya tocó Gerardo ampliamente respecto a autoridades sanitarias y laborales, yo creo que retomando un poco la cronología de lo que fue pasando, bueno, todos a principios de marzo estábamos en expectativa de las noticias a nivel internacional, de lo que sucedía en China, posteriormente en Europa, España e Italia principalmente. El primer aviso que vimos fue sin duda el acuerdo por parte de la Secretaría de Educación Pública donde suspendía clases. Creo que fue donde realmente nos dimos cuenta que las cosas empezaban a tomar forma en cuanto a un riesgo sanitario importante en México. Posteriormente, ya el 23 de marzo, por fin, se define el Consejo de Salud General y reconoce el coronavirus como una epidemia. Y ahí empieza todo un proceso de acuerdos, oficios y una serie de documentos oficiales que empiezan a generar unos tranquilidad, otros confusión, otros temor, porque realmente la autoridad empezó a divagar en cuanto a los conceptos que estaba definiendo. El 27 de marzo, el mismo Consejo de Seguridad establece las medidas de emergencia, determina y declara actividades esenciales. Dentro de estas actividades esenciales se estableció el sector financiero y que por parte del Consejo Coordinador, a través del AMIS, tú lo sabrás, Gerardo, se buscó que fuera más específico este tipo de acuerdos en cuanto al sector financiero y se hablara del sector financiero bancario, aseguradoras, afianzadoras, casa de bolsa, porque luego se presta confusión. O sea, hay mucha gente que no entiende el concepto de seguros o de fianzas como parte del sector financiero. La mayoría de la gente y, digamos, autoridades locales no ven a un agente de seguros como parte del sector financiero. Por eso era importante, sí,
estar con las autoridades constantemente pidiendo que el sector asegurador fuera denominado como tal para efectos de poder dar claridad en todo esto. El 23 de abril, un mes después de haberse dictado la emergencia y a través de la AMIS, que estuvo constantemente buscando el acercamiento con la autoridad, fue cuando se emite una circular, un oficio por parte de la Comisión de Hacienda, en el que se establece que la operación de oficinas que dan servicio por parte de aseguradoras, así como los agentes de seguros y los ajustadores, son considerados parte del sector financiero, y el que operen no va en contra de lo establecido por el Consejo de Salubridad General. Ese es un oficio que es importante para efectos de poder determinar que podemos funcionar, que la fuerza productora puede estar circulando, y un proceso que también tenemos en la parte de automóviles principalmente, y no solo en automóviles, sino también en otros ramos, el que los ajustadores tenían que estar en la calle, los ajustadores tenían que dar servicio normal a nuestros asegurados. Parte de los procesos también es que estuvimos validando dentro de la compañía, a la fecha seguimos presentando los escritos, es una aseguradora no puede cerrar sus operaciones sin el visto bueno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y ahí empezaba el dilema de decir qué es cerrar operaciones y qué es cerrar bienes inmuebles. Y ahí fue lo que definimos nosotros. Hasta el día de hoy yo creo que ninguna aseguradora en términos generales ha cerrado operaciones, ha mantenido operaciones de manera virtual, no a través de los inmuebles que tradicionalmente utilizaba para llevar a cabo esas operaciones. Hoy nosotros hemos estado cada X tiempo dándole el aviso a la comisión de que nuestros inmuebles se encuentran cerrados, pero la operación continúa abierta de manera virtual y a través de call centers y de hoy los medios que nos permiten estar en contacto con nuestros asegurados. Todo esto, sin duda, pues es lo que nos ha llevado también a un cambio de paradigmas muy importante. Todos veníamos trabajando de una u otra forma, lo comentábamos antes de empezar la sesión, transformándonos a la era digital, a querer ser más ágiles en nuestro cambio hacia todo el concepto digital, venta digital, pólizas digitales, documentación digital, firmas digitales. Y íbamos a un paso relativamente tranquilo y a gusto. No había la presión suficiente que nos obligara a trasladarnos hacia ese medio. Y bueno, pues de un día para otro nos vimos obligados. Nos vimos obligados a irnos todos a trabajar a la casa, a todos aprender a utilizar una serie de plataformas, así como Zoom, como Microsoft Teams, como Google Meet, o sea, todas las plataformas que hoy existen que anteriormente ni conocíamos. Antes una reunión no la llevábamos a cabo porque no teníamos una sala de juntas, y hoy, bueno, ya eso ya no es pretexto. Hoy nos hemos vuelto mucho más productivos en nuestras juntas, porque ya vamos al grano, vamos directos, tenemos que aprender a respetar quién toma la palabra, porque si hablamos todos al mismo tiempo, como normalmente lo hacemos en las juntas físicas, pues aquí no nos vamos a entender nada, porque todos nos vamos a bloquear y no vamos a escuchar. Son partes de los paradigmas, y todos estos paradigmas implican que vamos a seguir trabajando de esa forma. Es algo que ya se instaló, independientemente de que regresemos a lo que se puede llamar la nueva normalidad. Habrá que ver qué es eso. Yo estoy convencido de que el ser humano es el mismo, no vamos a cambiar, nos vamos a seguir aglomerando, nos vamos a seguir reuniendo. Va a pasar 6 meses de toda esta problemática, se nos va a ir el miedo y vamos a seguir, y vamos a irnos todos a la calle. Pero hay elementos y aprendizajes que nos están sirviendo a cambiar la forma de trabajar. Y esta forma de trabajar, hoy la estamos aprendiendo, que es trabajar a distancia. Trabajar a distancia de una manera muy productiva y muy ágil, y son cosas que tenemos que empezar a cambiar y que la misma legislación tendrá que cambiar. Tendremos que ver cuál es la problemática a legislar, si es que es necesario o no, el trabajo en casa, desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo,
¿Qué implica el trabajo en casa? El patrón me tiene que pagar parte del uso de mi casa por estar yo usando las instalaciones propias y no las del empleador. La parte como personas físicas asalariadas en el régimen fiscal, hoy básicamente nuestras principales deducciones son gastos médicos. ¿Qué pasa si yo trabajo en casa aunque sea un asalariado? ¿Vamos a tener que modificar la ley fiscal también? Yo creo que sí. Se tiene que hacer deducibles ciertos gastos que yo tenga para poder laborar desde mi casa. Hoy las compañías, cuando antes tenemos una problemática, y eso es un aprendizaje para todos, ustedes como agentes, como personas físicas y morales, la problemática de estar expandiéndonos en espacios para poder crecer, yo creo que eso nos está enseñando a que no es necesario, a que podemos trabajar de manera virtual, no tenemos que estar físicamente juntos. Hay muchos paradigmas que están cambiando. Dentro de eso tendremos que ver con las autoridades. Algo decía Gerardo al inicio de la Suprema Corte, que establecía que tendremos que tener nuevas formas de pensar en las formas que estamos trabajando. Una problemática que se ha presentado siempre y es parte de lo que ha retrasado el cambio hacia los contratos, solicitudes digitales, la firma digital, no es tanto por el proceso que tengamos como empresas para obtener estas firmas, sino es la interpretación que le pueden dar las autoridades judiciales a los documentos digitales y a las firmas digitales. Realmente no es el proceso comercial, sino son los criterios judiciales los que nos han venido o lo que nos han permitido a nosotros los abogados poner una serie de trabas en estos procesos de cambio. Yo creo que el día de hoy, y lo estamos viendo, le estamos dando seguimiento, como todas las compañías de seguro lo están haciendo, a todos los tribunales estatales, a la Corte, al Pleno, a todas las autoridades adicionales, como puede ser la Comisión de Seguros, la Conducef, para ver cómo están funcionando, y todos están empezando a migrar hacia la parte digital. Esta nueva normalidad nos va a llevar en un tiempo a no poder, o sea, al principio yo decía que vamos a regresar a lo que siempre hemos hecho, nos vamos a juntar, vamos a hacer fiestas, vamos a estar todos juntos. De hecho, dentro de este proceso, pues hay lugares que no han dejado de tener multitud de gente reunida. Hablamos de tianguis, hablamos de mercados a nivel mundial. O sea, no solo en México, no solo por tradiciones propias, a nivel mundial, ese tipo de comportamientos como seres humanos difícilmente va a cambiar. Sin embargo, va a haber conceptos que nos están mejorando la forma de eficientar nuestros procesos y todo esto es la cuestión digital. Los tribunales hoy traen una carga de trabajo importante, llevan casi 4 meses posponiendo plazos y no aceptando trámites nuevos. Cuando empiecen a trabajar, viene una carga de trabajo muy importante para ellos, más lo que se está acumulando, que está en los escritorios de los abogados, por así decirlo. Y va a empezar a entrar a los tribunales de manera de goteo. O sea, va a haber un cuello de botella en la entrada. ¿Por qué? Porque no va a poder entrar. Había un comentario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El Tribunal de la Ciudad de México tiene 42 ubicaciones en la ciudad. Esas 42 ubicaciones al día recibe entre 60,000 y 80,000 personas diarias. Es un mundo de gente. Ese flujo de gente se va a ver reducido de manera importante. Y eso va a implicar retraso en todos los procesos, salvo que cambiemos a la forma digital de trabajar. Demandas digitales, audiencias digitales, por decirlo así, virtuales. Todo eso lo tenemos que empezar a modificar. Hoy, ¿qué hizo la autoridad también en beneficio de la fuerza productora al emitir la circular del 27 de marzo, donde prorroga todo lo relacionado a las a las autorizaciones de los agentes, personas físicas y apoderados?
es una forma que está cambiando la autoridad y va a tener que cambiar en todos esos procesos. Tiene que cambiar toda la problemática que se ha presentado al día de hoy en la comisión para las autorizaciones de agentes. No es por otra situación, porque están cerrando oficinas. Hoy están aprendiendo a hacerlo de una manera distinta. Y todos vamos a tener que aprender a hacerlo de una manera distinta. Son de los temas que tendremos que ir viendo. Hay leyes que se tendrán que modificar si queremos irnos hacia la parte digital. Todo el concepto de protección de datos de los particulares, que es todo un problema, que es toda una cuestión importante hacer. Toda la parte de protección para la prevención del lavado de dinero. Son leyes que tienen un fin muy específico y, digamos, un buen fin. Sin embargo, en su momento también genera una serie de complicaciones para poder transitar a una forma más fácil y sencilla de hacer las cosas. Y yo creo que también es una cuestión donde nosotros como instituciones de seguros y ustedes como agentes, personas físicas o morales, tenemos que empezar a acostumbrar también a nuestros asegurados, a nuestros clientes, a procesos distintos de contratación. Lo platicaba el otro día, es hoy quien abre una cuenta bancaria no se sienta con el banco a negociar las condiciones de la apertura de crédito. Pues le das palomita de que leíste las condiciones y las aceptas, o no hay un siguiente paso. O sea, no hay banco con el que puedas sentarte a negociar la apertura de una cuenta de cheques. O aceptas lo que hay, o no vas a tener cuenta de cheques. Y es parte de los procesos que nosotros vamos a tener que ir haciendo en todo esto. Algo comentabas, Toño, al inicio también de que están cambiando los seguros. Esto está implicando un cambio importante en los seguros. Y esto yo creo que es el gran reto, el reto más importante para los agentes, tanto personas físicas como apoderados, que es la nueva competencia que va a existir de los medios digitales. La no presencia necesariamente de un agente para poder vender una póliza. O sea, esto ya no se va a parar. Este proceso de modernización, de digitalización, de generar movimientos virtuales con los asegurados, ya no, es imparable. Es imparable y para la fuerza productora es todo un reto. Para las compañías también, sin duda, tendremos que ver qué tipo de productos son los que realmente queremos vender por esa vía y qué tipo de productos seguirán siendo de la forma tradicional. ¿Cómo tenemos que hacerle también para agilizar los procesos de digitalización en la atención de los siniestros, en la atención de las reclamaciones? ¿Cómo hacer que haya menos contacto físico por parte del asegurado, hacerle más cómodo ese proceso, pero sin que se pierda la intermediación de la gente? Que la gente siga siendo un factor importante, como lo es hoy, en la resolución y en el contacto entre aseguradora y asegurados. Es como ustedes siempre lo han dicho, es el siniestro muchas veces es la forma de demostrar la existencia del beneficio del seguro. El seguro no es como el banco. En el banco nosotros tenemos contacto con el banco muchas veces al mes. Con la aseguradora normalmente tu principal contacto es cuando pagas la prima. Uno es cuando el agente se acerca y dos cuando pagas la prima. O sea, realmente un asegurado tiene contacto con una aseguradora 2 o 3 veces al año y ya es mucho, salvo que tenga un siniestro. Ahí un poco existen más contactos. Sin embargo, todo esto tenemos que modificarlo. Y para modificar esto, tenemos que modificar varias leyes, tenemos que modificar la ley de instituciones, tenemos que modificar el Código Federal el Código Federal Civil, tenemos que modificar la CUS. Hay muchos conceptos que tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar con las nuevas autoridades de la comisión, que traen una visión distinta del negocio. Yo creo que con más apertura al cambio, con más apertura a menos tramitología, que yo creo que es lo que tenemos que buscar. A mí me llamó la atención una plática que se dio la semana pasada en la Asociación Mexicana de Abogados de Seguros y Fianzas, que en España, de existir una autoridad que regulaba las instituciones de seguros, se volvió un simple trámite esa autoridad. Se volvió nada más un trámite
que no aportaba al seguro, que hoy desapareció. Hoy esa autoridad ha desaparecido y se maneja mucho a través de lo que viene siendo la Unión de Aseguradoras en España, donde se autorregulan y se autocontrolan las aseguradoras. Yo creo que tendríamos que migrar a un esquema de ese tipo, donde no necesariamente sea la autoridad la que te diga qué tienes que hacer, sino seamos nosotros mismos los que nos autorregulemos a través de una serie de reglas y a lo mejor con un regulador menos voluminoso en cuanto a procedimientos y sí más regulador en cuanto a conceptos de buenas prácticas. Pues básicamente esos son los puntos que quería tocar. Gerardo tocó principalmente toda la parte relativa a las autoridades, que sí es una problemática en este momento en cuanto a movilidad, principalmente movilidad y cuestiones laborales. Yo creo que debemos sentirnos tranquilos en el sentido de que contamos con elementos suficientes para poder acreditar que son parte del sector financiero, que pueden estar funcionando de manera normal. Habrá que sí seguir las regulaciones principalmente del Seguro Social para darse de alta. No sobra darse de alta en ese registro que tiene el Seguro Social. Es un proceso que yo creo que se le va a venir encima al Seguro Social, no le va a dar la vida para que todas las empresas se den de alta. Pero bueno, esos son mis principales comentarios. Gracias, Fernando. Aquí hay una pregunta que nos hace si realmente consideras que debemos de cambiar los agentes de seguros, cambiar los contratos laborales con todos nuestros colaboradores. A ver, yo no creo que ahorita sea necesario cambiar los contratos laborales. Es algo que tendremos que ir viendo. Yo creo que tenemos que ir pensando de una forma distinta cierto tipo de contrataciones. Yo creo que esto nos va a servir también para efectos de que consideremos otro tipo de relaciones laborales al día de hoy. Perfecto. Y lo mismo alguien pregunta que si se deben de aplicar pruebas de detección a empresas con más de 30 colaboradores. Esto, Toño, y a todo el foro, lamentablemente depende de cada entidad federativa. Viene a la mente, por ejemplo, Jalisco. Jalisco te dice que si tú tienes un centro de trabajo en el cual tienes menos de 100 personas, estarías obligado a llevar a cabo pruebas con una periodicidad, creo que es de una persona cada 15 días, y si rebasas las 100 personas por el centro de trabajo, tendrías que hacer hasta 2, y tendrías que estar informando a la Secretaría de Salud de la entidad que estás llevando a cabo estas actividades. Es Jalisco, si no me recuerdo, también San Luis Potosí. No es obligación. Acuérdense que el gobierno federal, de hecho, desestimó las pruebas inicialmente. Jalisco se quedó atorado por no hacer pruebas porque estaban detenidos en la aduana y no le permitían que se entregaran al gobierno para llevarlas a cabo. Es una obligación de los estados, habrá que tener atención en qué entidad es a la que nos referimos en lo particular y saber cuáles son las condiciones, ¿no? Aquí también nos pregunta Alberto Rodríguez, nos pregunta que cuál es la situación actual en cuanto a la suspensión de plazos relativo a las cédulas vencidas de los agentes, que si en algún momento se tiene necesidad, que si nos pueden explicar cuál es la situación actual para aquellos agentes cuyas credenciales, cuyas cédulas están vencidas. A ver, de acuerdo a la circular que emitió la comisión el 23 de abril, se establece, no es ese, es del 27 de marzo. La circular que emitió el 27 de marzo la comisión, que esa se puede consultar en el diario oficial del 27 de marzo, se suspende hasta nuevo aviso el referendo para las autorizaciones de agentes, personas físicas y apoderados de personas morales, y continuarán vigentes aquellas que hayan vencido hasta nuevo aviso.
Entonces, hoy todas las pólizas que tenían que, todas las cédulas tenían que refrendarse porque estaban llegando a su vencimiento, hoy siguen vigentes y seguirán vigentes hasta que emita una nueva disposición o un cambio a la CUS en lo relativo a las renovaciones de los costos de los agentes. De acuerdo. Y es del 27 de marzo y está en el diario oficial. Perfecto, 27 de marzo, diario oficial. Y nos pregunta también a Alejandro Martínez que cuando los agentes ahora, las próximas semanas, dependiendo de la localidad, regresemos a nuestras oficinas y tengamos que reabrirlas, si tenemos que cumplir algún requisito, algún aviso o alguna condición especial, o simplemente llegamos y nos metemos a nuestras oficinas como estábamos operando anteriormente. Si me permite, lo habíamos comentado en un principio, tenemos que ubicarnos en qué entidad federativa nos encontramos. Mencionaba que en la Ciudad de México transitó de hablar de 50 personas en un espacio como centro de trabajo, y la última referencia que hizo la Ciudad de México era de que no debería rebasar el 30% de la capacidad total. Si las empresas, las aseguradoras, las afianzadoras, las oficinas de agentes, personas morales, cuidan el factor de la proporción de colaboradores, de empleados, no tendría ningún inconveniente, más allá de cumplir con todas las medidas sanitarias, guardar distancia. Hay diversas situaciones, hablan de tener un acrílico si es que no se puede ubicar la sana distancia de un 1.5 a 2.5, colocar acrílicos, tener la careta, el gel, identificar el espacio entre colaborador y colaborador, en elevadores, en fin, toda una definición. Vi una pregunta ahí, Toño, muy interesante, que hablaban de si debía de requisitar las personas físicas o morales en función del protocolo sanitario, y va de la mano con lo que están diciendo ahorita. Si son personas físicas, no, pero si son personas morales tendrían que cumplir con toda la normatividad. Tendrían que llevar a cabo una serie de... La autoevaluación, por supuesto, es muy grande, si no mal recuerdo son 72 puntos los que refieren, y son cosas desde básicas, desde la razón social, el registro federal de contribuyentes, un poco para entender la actividad, el nombre, el domicilio, y de ahí se va desencadenando una serie de documentos, referencias, pero si es una actividad esencial, como lo son, si no se está rebasando el número de personas que debieran por cada entidad, si se cumplen con todas las medidas sanitarias, por supuesto que la gente tendrá oportunidad de integrarse a sus centros de trabajo con la normalidad del caso, ¿no? Perdón, tú. Sí, Alejandro. Yo quisiera ahondar un poquito en el tema, si me lo permiten, porque yo he visto mucho que en las entidades federativas te piden ciertos requisitos para las reaperturas. Pero ¿qué pasa si tu negocio, por ser esencial, vamos a suponer, no estuvo obligado a cerrar? Entonces, porque como que eso va enfocado principalmente a los negocios que por no ser esenciales estuvieron cerrados, y les piden una bola de requisitos bastante extensos para la reapertura de los mismos. Pero si nosotros somos esenciales y no tuvimos la obligación de cerrar, entonces en teoría pudiéramos no estar reabriendo. Tendremos que cumplir con los requisitos de quienes van a reabrir sus negocios, porque así lo establecen, requisitos para la reapertura, ¿no? Entonces a mí me sigue quedando un poquito de duda y a lo mejor por ahí va la pregunta. Okay. A ver, vamos a tratar de ser muy explícitos. Ciertamente, el sector financiero nunca dejó de operar y en consecuencia no se da una reapertura. Eso no significa que queda exenta de cumplir con todas las medidas sanitarias. Voy a empezar por el gobierno federal, que es lo menos complejo. El gobierno federal dijo, las actividades esenciales continuará su labor, su operación. Después estableció que del 18, en un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad, dijo, del 18 al 31 de mayo,
será un espacio de tiempo para que las empresas que tienen actividades no esenciales puedan cumplir con una serie de requisitos, y a partir del 1 de junio se desarrollan muchas. Si estamos en el supuesto de que ya venía yo operando, pues no hay una reapertura, pero sí tendría que cumplir con toda la normatividad, porque las inspecciones que haga la Secretaría del Trabajo o el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier gobierno estatal tiene la oportunidad de hacerlo tanto en actividades esenciales como en las que no lo son. Todas deben de cumplir, y ahí me permites ampliar un poquito más lo del tema del Seguro Social. En un principio, las actividades que no eran esenciales, se dijo, vas a tener que hacer una autoevaluación y tendrás que esperar 72 horas para que el IMSS te dé una respuesta, lo cual era una locura, lo decía Fernando hace rato. No iba a haber capacidad ni humana ni técnica para hacer eso con miles y miles y miles de empresas. Acabó diciendo, ya no te voy a contestar, es un ejercicio en buena medida, es un ejercicio de buena fe, pero estará sujeto al cumplimiento porque yo te voy a revisar, haré visitas por parte de las autoridades. Pero, insisto, en conclusión, no hay una reapertura, pero no significa que yo no tenga que cumplir con todos y cada uno de los requisitos a partir del 1 de junio. Antes no me lo estabas exigiendo, eras esencial, pero en la medida que se fueron emitiendo acuerdos, se fue diciendo lo que tenías que tener. Hoy tú verás que en los elevadores te dicen, no puede haber más cantidad, quizás 4 personas, tendrá que estar identificado dónde se coloca la persona, los espacios, la sanitización. Hoy tenemos que cumplir con todo, Alejandro, lo que establece el gobierno federal en principio y las particularidades que defina cada gobierno estatal. No nos queda de otra. Así es. Perfecto. Oye, aquí también otra pregunta que surge es relativo a la identificación de las personas físicas, sobre todo porque hay clientes que no cuentan o ya se les venció o traen hoy en día problemas para conseguir sus identificaciones, sus actas, y en ocasiones, peor aún, con las oficinas cerradas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tratamientos, cuáles son las recomendaciones que ambos nos podrían dar al respecto? ¿Quieres comentar algo, Fer? A ver, la verdad, o sea, es que depende de los documentos. Hoy sí es una problemática importante el cierre de muchas oficinas. Hoy, si quieres tú un acta constitutiva de una de las empresas, pues no hay registro, hay notarios que no están dando el servicio. O sea, lo mejor es cuando necesitas documentos oficiales que fueron notarizados, la mejor referencia es regresar con el notario a pedirlo. Aunque están cerradas las notarías, están trabajando. En general están dando servicio por cita. Hay cuestiones que si quieres de la autoridad específica, como es la misma comisión de seguros, porque estás requiriendo alguna información, existe un buzón de oficialía de partes de la comisión, donde se puede obtener información o se puede pedir información. Básicamente, ahorita sí es un problema, sí se vuelve una situación complicada. Nada más me gustaría aclarar de la pregunta de Alejandro. Los lineamientos establecidos por el Seguro Social habla para la continuidad y reapertura. O sea, no habla solo de reapertura, habla de continuidad y reapertura. Sí, continuidad y reapertura. Y sí te va estableciendo también por tipo de actividad y por número de empleados. O sea, empieza de 10 para abajo, tiene requerimientos muy básicos. Luego viene de 11 a 30 y así va definiendo hasta cuando empieza más de 500 empleados, es donde realmente el proceso que tienes que llevar a cabo de validación se vuelve muy importante. Gracias. Muy bien, muy bien. Se está incorporando con nosotros Javier Oroz Coppel de AXA. Y bienvenido, Javier. Muchas gracias. Disculpen que llegué tarde, estaba precisamente en un tema del coronavirus. Me parece muy oportuno para que nos puedas enriquecer ahora sí las recomendaciones en las que hemos estado hablando hoy en día, sobre todo en cuanto a los aspectos laborales, en cuanto a la apertura de nuestras oficinas, iniciaba y hablábamos algo con respecto a los documentos e identificaciones.
En general te diría que son los temas globales que hemos tratado, pero adelante y bienvenido. Gracias por acompañarnos a nombre de AMASFAC. Tu micrófono. Disculpen. Siempre es un honor, gracias. Primero que nada, yo quisiera agradecer y decirles que es un honor estar aquí con Agentes de Seguros, que es sin duda el canal de distribución más importante que existe en nuestra industria en México. Quiero además recordarles que en esta crisis hemos sido clasificados como actividad esencial. Y eso nos debe a todos de llenar de un gran orgullo, porque no solamente es nuestro derecho el seguir trabajando, el seguir protegiendo, el seguir siendo una herramienta de resiliencia en México, sino que además es nuestra obligación. Y el tema es muy relevante porque nos preparamos para lo que viene, lo que ahora llaman la nueva normalidad, es formalmente llamada así. Tenemos 16 días de eso, donde estamos conviviendo con un ecosistema de semáforos. Estos semáforos, como ustedes pudieron ver el viernes pasado, pues a todos nos sorprendieron con un cambio de metodología, poniendo a 16 estados del país súbitamente en color naranja, lo que habla pues de que factores adicionales al tema meramente de salud, a los indicadores de salud que habían manifestado las autoridades, pues también son parte ahora de la ecuación. Y eso pues nos hace a todos reflexionar pues de que como actividad esencial, que aunque hemos tenido el derecho de seguir operando durante toda la contingencia, me consta que muchos agentes así lo han hecho, pues ahora tenemos que prepararnos para reabrir oficinas y empezar a tener las oficinas lo más seguro posible, cumpliendo lineamientos que las autoridades de todo orden han estado emitiendo, para que nos puedan visitar ahí, pues no solamente agentes, promotores, clientes, y que esas personas, incluso empleados, puedan estar ahí de una forma totalmente segura. No sé si mis colegas lo han comentado, pero pues el IMSS nos ha pedido a todas las actividades esenciales y las neoesenciales que corran un protocolo de certificación en donde primero pues dicen que bajo protesta de decir verdad, tú certifiques que cumples con todas las herramientas, con todas las adecuaciones necesarias y lo pegues en tu oficina y para que después, posteriormente, pues pueda venir a alguna autoridad, algún visitador a revisar si efectivamente estás cumpliendo con esos indicadores. Yo he platicado con varios colegas, con varias compañías de seguros y todos estamos siguiendo una regla de prudencia. Estamos tratando de ir por encima de lo que marca la propia regulación en beneficio de todas las personas que puedan visitar nuestras oficinas. Ahora, si me permiten, yo quisiera hablar un poco más de trascendencia de qué es lo que nos deja estas enseñanzas de esta contingencia con respecto a nuestra actividad particularmente. Y quisiera enfocarme, si me permiten, en el seguro de gastos médicos. Cuando sucedió los sismos del 2017, fue muy particular ver cómo no aumentó la penetración de los seguros de daños en México. Los que vivimos aquí en México, pues sufrimos ese gran susto con los sismos y es realmente de reflexionarse por qué no aumentó la penetración del seguro. Había muchos productos de seguro que estaban diseñados de tal manera que no rebasaron el deducible, los gastos que se ocasionaron, los daños que se ocasionaron. Y ahora cuando lo trasladamos a la contingencia del coronavirus, pues sí podemos ver en las cifras AMIS cómo hay un incremento relevante en la venta de seguros de gastos médicos y seguros de vida, lo que se le conoce pues coloquialmente como compras de pánico. Y lo que hay que reflexionar pues es si este aumento en la penetración del seguro en gastos médicos en un país como el nuestro va a permanecer, si va a perdurar. Definitivamente con esto ligado a la crisis económica, pues vamos a ver que va a haber una competencia fuerte en temas de precios. Vamos a ver que va a haber falta de circulante en nuestros asegurados, en nuestros clientes, y por lo tanto, pues las personas van a batallar para poder llegar al costo de la prima. Y desafortunadamente, pues, ¿no? En caso de rebrotes o de otra pandemia, pues entonces tendremos nuevamente una población muy expuesta a los riesgos que representa.
México, como ustedes saben, es el país con más baja penetración de seguro de toda la OCDE, con uno de los niveles de obesidad más altos y de diabetes más altos también de la OCDE. Y asimismo, un punto importante, México es uno de los países con más alta inflación médica de toda la región. Si juntamos todas estas circunstancias, pues es una bomba, ¿no? Porque tenemos contingencias que nos pegan y tenemos muy poquitas personas pudiendo acceder a un sistema de salud privado que ahora, pues además encuentra ciertas complicaciones. Y parte de la reflexión que yo quisiera hacer desde el punto de vista jurídico y hacerlo junto con ustedes es, tenemos que cuestionarnos el rol que genera o que juega la inflación médica en el costo de las primas. Y lo hablo desde el punto de vista no solo económico, sino también desde el punto de vista jurídico. Creo que el coronavirus, esta contingencia, nos tiene que enseñar a que todos nosotros, los asegurados, los agentes de seguros, debemos de ser unos verdaderos controles y filtros de todos los gastos médicos que nos generan en los hospitales. Podemos ver numerosos casos de cómo estamos enfrentando ahora pues una cantidad de gastos que pues son exagerados o son indebidos en algunos casos. En otros casos estamos hablando de doctores que están intentando, digo, muy loablemente, encontrar la solución al padecimiento que no la tiene, ¿no? Y entonces están prescribiendo medicamentos que incluso no están autorizados por las autoridades mexicanas para ser consumidos en México porque no han sido probados, porque tienen efectos secundarios o porque simple y sencillamente no tienen relación exactamente con el padecimiento que se está tratando, ¿no? Yo puedo entender desde el punto de vista humano pues, que hay que intentar salvar al paciente, pero también, ¿no? Estamos hablando de casos en donde pues hay un problema muy fuerte respecto a la severidad de la siniestralidad ocasionada pues por abusos o simplemente pues por un uso permítame decirlo de una forma, con un adjetivo no muy estridente, pues de una forma incorrecta, ¿no? De padecimientos de medicamentos que no tienen autorización de COFEPRIS, que son experimentales, o bien, ¿no? Como insisto, que no tienen relación con el padecimiento en particular, ¿no? Entonces, creo que el que nosotros nos convertamos en verdaderos vigilantes de la mutualidad nos va a ayudar a que el precio en materia de seguro de gastos médicos pueda mantenerse pues lo más ajeno a la inflación médica. Creo que tiene que haber ese contrapeso y está en el beneficio de todos nosotros, incluyendo nosotros, hablando ahora como asegurados, de decir, oye, no a los abusos para que entonces la mutualidad no sufra con la carga de una inflación médica que por sí ya pues es un problema muy añejo y de mucho tiempo, ¿no? Yo quisiera dejar aquí mi exposición y pues encantado de pasar la palabra aquí a mis colegas y además pues escuchar sus preguntas cuando sea el momento oportuno. Gracias, Pablo. Me gusta mucho este concepto que manejas de que los agentes de seguros tenemos la responsabilidad primaria de coadyuvar a que la mutualidad sea sana. Y esto que lo debemos hacer con base a nuestras ideas, apoyando la selección de riesgos y apoyando también la revisión de nuestra primaria de nuestros clientes. Me parece que esta es una responsabilidad que nosotros como agentes de seguros tenemos y que la tenemos que ejercer. Y me parece que en tema de gastos médicos, como tú lo apuntas, da para mucho en todos los sentidos, sobre todo ahora en donde por las circunstancias por las que estamos atravesando, pues la gente ya muchas veces no quiere ir por temor, por miedo a los hospitales, prefiere quedarse o tratarse en casa, y eso conlleva una serie de cosas adicionales como tratamientos o medicinas no tradicionales, y luego dificultades para documentar sus propias enfermedades. Me gusta mucho
las observaciones que haces. Y agregaría otro, que es un tema que ya veníamos tratando, respecto a los problemas que hay hoy en día para identificaciones de toda la parte de la cadena, empezando por las de los médicos, los recibos, etcétera, que sigue siendo un tema que han mostrado preocupación todos nuestros asistentes. Quizás siguiendo en el tema de identificaciones, aquí hay una pregunta, yo creo que dirigida básicamente a Gerardo, que nos dicen que qué está pasando hoy en día con los procesos de liberación de vehículos y con las tarjetas de circulación o documentación de automóviles vencidas. En el caso de la liberación de los vehículos, Toño, verdaderamente ha resultado una situación muy, muy compleja. Si bien es cierto, se ha venido progresando en cuanto a que las procuradurías están operando, se requiere muchas veces un dictamen para el deslinde de la responsabilidad, se requiere un avalúo para que establezca el monto y la cuantía de los daños, y por supuesto el reporte de robo o no robo de un vehículo. Entonces, en la medida que las procuradurías han estado no operando, pues esto se ha complicado de una manera muy significativa. Es un problema que tendrá que resolverse poco a poco, y ya las procuradurías están aperturando ciertas actividades. Le han dado prioridad solamente a las personas detenidas, pero sí se ha hecho un cuello de botella el tema de la liberación de los vehículos. Por cuanto hace, ya lo decía también hace un rato, Fernando, en diversos documentos, la verdad es que tarjetas de circulación, se acaba de anunciar en la Ciudad de México, ya para agosto se apertura el tema de las verificaciones. Lo cierto es que muchas dependencias siguen cerradas, y en tanto no aperturen, tanto a nivel federal, la SCT, o a nivel estatal, pues no había forma de tener esta recuperación pronta como se venía desarrollando. No estamos más que en la espera de que la actividad se vaya liberando, ¿no? Y si me permites, Toño, una pregunta que me hicieron por ahí que en términos generales es muy importante. Decía que si teníamos la fecha exacta del acuerdo de la autoridad a través del cual establece que las entidades financieras pueden operar como una actividad esencial. Se emitieron criterios aplicables para el desarrollo de inspecciones extraordinarias por parte de la Secretaría del Trabajo, y la primera actividad que definen es la financiera. Esto fue un criterio que fue emitido el 1 de abril del 2020, y con todo gusto se lo podemos poner al alcance de la MASPAC para que lo tengan en su oficina, ¿no? Muy bien, muy bien. También Javier Gustavo Negrete nos pregunta que cómo evitamos esos abusos que realizan muchos médicos que solicitan muchos estudios, y al llegar el diagnóstico definitivo solo la póliza solo cubre aquellos relacionados directamente con el padecimiento, y los demás pues, obviamente los tiene que pagar el cliente, lo que resulta en perjuicio de nuestro cliente. Sí, claro, inclusive, si me permiten, nos hemos encontrado ahora que algunos hospitales, no voy a decir nombres, pero algunos hospitales están cobrando un concepto que le llaman prima de riesgo por la situación del coronavirus. Y eso, pues, en realidad son cobros de último momento, con una exageración de insumos, y con muchos tratamientos muy cuestionables. Algunos medicamentos que están por ahí sonando generan, por ejemplo, arritmia, ¿no? Entonces, en vez de mejorar la salud, pues incluso la pueden empeorar. Y la verdad de las cosas es que ahí yo no sé qué opinan mis colegas, yo siento una especie de vacío, porque no existe una función muy específica, por ejemplo, de la Profeco, en la cual tú puedas ir y decir, estoy sufriendo de esto, por favor actúa de una forma pragmática. Creo que le falta mucho claridad en ese punto, desde el punto de vista regulatorio. Sin embargo, la verdad de las cosas, ustedes, agentes, mis respetos, porque me ha tocado muchos casos de cómo con el administrador en los hospitales pelean, discuten, hacen ver estos abusos, y mi recomendación pues es eso, ¿no? Es aliarse de las compañías de seguros, el buscar elevar la voz, tenemos que hablar con la Asociación Nacional de Hospitales Privados,
tenemos que hacer que la Profeco se interese y tenemos que simplemente no allanarnos pues, ¿no? al agravio que esto genera, porque la inflación médica en el país es algo realmente muy delicado, ¿no? Y ahora, insisto, lo vemos, no obstante el bajísimo nivel de penetración de seguros que tenemos en nuestro país, desafortunadamente, vemos ahora cuánta gente está intentando a poder acceder a hospitales privados. Es una tragedia. Entonces, pues está en todos, ¿no? Incluso nosotros como funcionarios de compañías, como abogados, como asegurados también, está en todos el hacer este reto hacia los hospitales y ponerle un alto una vez por todas. Muy bien. Yo en este mismo tema, perdón, Toño, en ese mismo tema de gastos médicos, sí es importante esa conciencia que debemos tener de que quien establece los precios son los hospitales, no las aseguradoras. Toda esta inflación, toda esta serie de estudios innecesarios que muchas veces se hacen para cubrir el gasto recurrente que tiene que buscar el hospital, las horas, el cliente frecuente dentro de quirófanos, y una serie de cuestiones que se utilizan. Y una nueva práctica que está saliendo también al día de hoy, que son los gestores médicos. Son aquellos gestores que se acercan a las empresas buscando a los empleados para llevarlos a un cierto hospital. Este gestor médico tiene un beneficio con el hospital y empiezan a inflar también las facturas con el objetivo de liberar del pago de deducible y coaseguro a los asegurados. Yo creo que todo esto es algo que tenemos que trabajar en conjunto como aseguradoras, identificar estas malas prácticas, tratar de evitarlas, porque también hay gestores médicos que lo hacen de buena lid, que hacen un buen trabajo. Y yo creo que aquí es también donde desgraciadamente se ve una ausencia de autoridad. Toda la parte de la Secretaría de Salud, que debería ser quien regulara toda esta cuestión de los hospitales, de precios preestablecidos en base a ciertos conceptos, es ahí donde yo creo que tenemos que presionar. O sea, la oferta médica en México es muy poca todavía y por eso es el problema de que definen ellos los precios. Yo creo que la autoridad tiene que entrar y volver a regresar que un tiempo cuando empezó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico medio funcionaba y hoy está en el olvido. Y yo creo que si empezamos a usar otra vez la CONAMED como un medio de presión a las malas prácticas tanto de hospitales como de médicos, podría ayudarnos a todos en este proceso. Yo coincido con ustedes y luego me gustaría que Alejandro nos diera alguna opinión al respecto, pero AMASFAC está teniendo a través de su comité de gastos médicos, está abocada a hacer análisis detallados sobre este tema también. Y lo que yo puedo decir como agente de seguros es que el problema es que la conservación de nuestra cartera se vuelve antiselectiva porque los clientes enfermos, evidentemente que pagan la cantidad que tú les presentes como recibo, pero hay momentos que nuestros clientes, sobre todo los mayores y sanos, optan mejor por no renovar su póliza. Y eso se vuelve en una antiselección que no soluciona, sino incrementa el problema. No sé si sobre el tema quisieras agregar algo, Alejandro. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Javier, por acompañarnos. Sabíamos que estabas complicado, pero qué bueno que pudiste llegar, muy amable. Bueno, pues miren, con el tema yo quería hacer un par de comentarios. Uno, que yo estoy acá en Tampico y ya muchos lo saben, desde acá los saludo. Y por acá en Tampico visitamos un par de hospitales para conocer cómo estaban operando con respecto al COVID y hablamos con algunos de los directores y en algunos casos nos decían que ellos están ocupando equipo adicional de seguridad para la atención de estos pacientes y que era un cargo adicional que tenían que aplicar a las pólizas. Entonces nos quisimos dar a la tarea de investigar con las aseguradoras, con algunas de ellas, si ellos estaban dispuestos a reconocer cargos adicionales que hacen algunos hospitales en su terapia intensiva y por sus médicos, por los equipos que están utilizando. Y bueno, hasta donde pudimos informarnos, nos explicaban que bueno, pues eso es parte
del equipamiento que el padecimiento requiere y que sí tenían que incluirlo, pero sí hubo por ahí un par de compañías que nos lo pusieron muy en duda, ¿no? Realmente para nosotros es una situación no muy clara. No quisiéramos vernos en la situación que al asegurado le cobren así como a veces le cobran el extra de la almohada, el extra de algunos artículos personales, le fueran a cobrar también el equipamiento de seguridad adicional que se requiere para hacer estos tratamientos por el COVID. No sé si se les ha presentado el caso, si estén enterados, porque realmente pues, no es el foro de gastos médicos, pero bueno, es una situación que nos surgió y no sé si se les haya presentado y si en este caso Fernando y Javier, que representan compañías multiramos, si no tengan contemplado todos esos gastos extras de los hospitales y cubiertos dentro de la atención. Bueno, adelante, Fernando, por favor. Gracias. Hasta ahorita yo no he escuchado el tema dentro de la compañía, no lo hemos visto como una problemática. Sería un tema a analizar cómo lo están cobrando en caso de que lo estén cobrando ciertos hospitales para poder validar la procedencia del mismo. Sí, en el caso de nosotros no es un problema, lo menciono yo como anecdótico, pero para mí el tema va un poquito más allá, va en entender qué es lo que le queremos echar a la prima, ¿no? ¿Qué trae atrás la prima? Y la prima es una prima que te avala todos los riesgos existentes, todos los cargos habidos y por haber. Yo creo que pues todos, estando en este negocio, sabemos que no es así. No hay una prima que ampare absolutamente todo ese tipo de cosas. Hay cosas que me parece que son gastos inherentes a un hospital, ¿no? Si ellos discrecionalmente deciden pagar 10, 20, 30, 40, 50, 60, lo que sea, por ciento más, pues ¿quién los regula? ¿Bajo qué parámetros? ¿Por qué en Tampico es uno? ¿Por qué en León es otro? Y etcétera. O sea, creo yo que es un tema de equivalencia con respecto a la prima. Hay una parte técnica que tiene que pues estar sustentado efectivamente en la siniestralidad. Y entonces, como bien dice Fernando, pues habría que ver exactamente en qué concepto están trasladando este costo discrecional, ¿no? Pues a la mutualidad, a la siniestralidad. Esa sería un poco mi reflexión desde el punto de vista jurídico. Por supuesto que quiero aclarar que todos mis respetos para todo el personal médico que está ahora de forma muy valiente en la primera línea de batalla. No nos referimos definitivamente a esas personas, pero sí queremos hablar pues de lo que sucede en el mundo completo de tratamientos médicos. Gracias, Javier. Y con respecto a lo que AMASFAC está haciendo, pues realmente nosotros estamos tratando de coadyuvar con AMIS en el tema, porque realmente las negociaciones principalmente las trae AMIS con los hospitales y nosotros ayudamos con información que hacemos llegar respecto a casos, circunstancias, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente apoyamos en lo que podemos porque los convenios con los hospitales y las cuentas pues realmente las revisan las aseguradoras. Pero sí es un tema bien delicado. A nosotros nos toca que los asegurados nos digan está carísimo, no se puede pagar. Hay tantas cosas, ¿no? Hay gente que dijera, hay gente que nos dice, oye, ¿por qué no hacen un solo precio? Para que cuando ya estamos grandes y no generamos tanto, podamos seguir pagando. Es un tema bien complejo, bien delicado, va a tomar tiempo que encontremos una solución y la tenemos que encontrar, me queda claro, las tres partes, ¿no? Nosotros como agentes, las aseguradoras, los hospitales, y ojalá y pronto podamos llegar a algo, porque sí, se está volviendo un producto muy complicado, donde el factor principal se vuelve el deducible, y entonces ya la gente está teniendo deducibles que hacen que sus pólizas no se puedan usar, y bueno, pues ahí es un círculo vicioso que ojalá y pronto todos juntos podamos encontrar un mejor camino para que el producto sea, realmente resuelva más las necesidades de la población, ¿no?
Gracias, Alejandro. Pues yo quisiera pedirle aquí a los panelistas que nos dijeran algún mensaje a manera de conclusión de cómo va a ser la nueva normalidad, la nueva vida, la nueva comercialización, la nueva recluta, capacitación, etcétera, y el nuevo ambiente y entorno legal al que nos deberemos enfrentar los agentes de seguros, así de alguna reflexión y consejo final que nos pudieran dar. Gerardo, ¿quieres empezar? Gracias, Toño. Mira, antes del comentario, yo quisiera no dejar pasar una pregunta del foro que hacía referencia al toque de queda. El toque de queda, por supuesto, es una determinación gubernamental en la que restringe la movilidad y el tránsito de las personas. Esa pregunta, según el chat, hace referencia a la posibilidad de un rebrote. Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han mencionado en diversos momentos que independientemente del color en el semáforo, independientemente de las fases, si hubiera una condición de rebrote, pues invariablemente tenían que regresar al resguardo de las personas con independencia de la apertura que se hubiese hecho en determinadas actividades económicas. Existe la posibilidad, incluso lo mencionamos al inicio también, las propias autoridades municipales tomaron su determinación, el cerrar su colindancia con otras entidades para tratar de mitigar los contagios. Entonces, sí, claro, la respuesta es sí existe la posibilidad de que, independientemente de la etapa en la que estamos, pudiera haber un retorno al resguardo. Yéndonos al comentario final, diría, como muchas personas lo he escuchado, el home office llegó para quedarse. Una realidad. Creo que esto también ha permitido eventualmente quitarle la formalidad a muchas actividades y dar más espacio al uso de la tecnología, ya sea para la venta o para cierre de negocios, o bien para llevar a cabo consultas y foros como en el que estamos en este momento. Creo yo muy difícil que una normalidad como la que teníamos regrese en la concepción que todos la conocemos. Lo dudo mucho. De hecho, no me dejarán mentir mis colegas, amigos, de otras aseguradoras lo hemos platicado. ¿Qué hacer ante tanta información y tanta dispersión de criterios? Creo que la conclusión de muchos de los compañeros de las áreas legales de las instituciones financieras, aseguradoras, afianzadoras ha sido, en tanto no violente las reglas y las normas de cada autoridad en el ámbito de sus competencias, haremos lo que más creamos conveniente. ¿A qué voy? Independientemente del color de los semáforos, independientemente de lo que digan los gobiernos federal, el gobierno estatal y municipales, haremos lo que creamos más conveniente. Tenemos que ir aprendiendo a ir modulando el cómo incorporamos a más colaboradores a las funciones, dejando la operación como prioridad y las actividades administrativas dejándolas en esta oportunidad de trabajar a distancia. Las ventas, por supuesto, el canal de ventas, hay muchos canales de ventas, pero desarrollarse también bajo la tecnología. Y creo yo, la estimación que hago yo simplemente de lo que ocurrirá es que al cierre del año muchas entidades financieras podrán trabajar a un 100%. Pensar en un futuro a corto plazo, en un mes, 2 meses, lo veo muy complicado. Y creo que los agentes, aprovechando el foro, están haciendo un esfuerzo importante y no hay más que trabajar en equipo para que podamos continuar. Yo de verdad no creo que el gobierno nos dé la solución respecto a la operación. El gobierno está marcando la pauta de lo que podemos o no podemos hacer y de la forma en la que nos va a estar supervisando e inspeccionando, más allá de las reglas operativas sanitarias.
hay una tarea que nos corresponde a nosotros y bueno, con eso cerraría mi comentario. Es un gusto estar en AMASFAC, es un gusto estar con mis amigos, colegas, Fernando, Javier, muy agradecido contigo, Alejandro, por la oportunidad y Toño, por supuesto, un gusto estar en este momento, en este foro con ustedes, ¿no? Gracias. A ti muchas gracias, Gerardo. Fernando, ¿quisieras decirnos algún comentario final? Claro que sí, Toño, gracias. Pues yo creo que para mí todo este concepto es un área de oportunidades, es una gran oportunidad que tenemos que cambiar. Hoy, estos 3 meses que se han modificado muchas formas de ver nuestro día con día, nos está dando una nueva perspectiva de la realidad. Para la fuerza productora, para los agentes, yo creo que es un gran reto. El día de hoy estamos viendo una nueva forma de vender. Estamos viendo, yo creo que esto es muy importante para ustedes en el sentido de que geográficamente ya no están limitados. Hoy puedes estar vendiéndole a clientes que no estás acostumbrado a vender por la lejanía. Hoy esa lejanía ya no existe. Ya no existe porque ya nos acostumbramos en un proceso muy rápido, en un fast track de capacitación y de romper paradigmas, a poder estar cerca del cliente sin necesidad de estar físicamente con el cliente. También tenemos que aprovechar, y alguien lo decía en broma, pero yo creo que sí puede servir. Eso, mucha gente tiene más tiempo disponible para escucharte, para oírte. Es más, quieren tener con quién platicar. Hoy están dispuestos a leer una póliza de seguros que anteriormente no querían. Yo creo que se están abriendo nuevas oportunidades. Se están abriendo oportunidades para nuevos tipos de negocio. Algo que todos hemos tratado de sacar y no ha salido de manera adecuada es el seguro de autos por kilómetro. Yo creo que hoy se va a volver un proceso normal de venta. Cuando uno lleva su carro tres meses estacionados en el garage de tu casa y tu riesgo ha cambiado radicalmente bajo ciertos conceptos, hay otros riesgos que también tenemos que aprovechar. Hoy estar más tiempo en tu casa implica riesgos adicionales dentro de tu casa que anteriormente no teníamos. ¿Qué tipo de productos de casa habitación podemos vender en beneficio de cuando tienes a tus hijos todos metidos en la casa, tú estás metido en la casa, tienes mucho más uso de aparatos electrónicos, todo ese concepto de aseguramiento, yo creo que es algo que se puede vender de manera importante. Hay nuevos riesgos que vienen ya definidos, pero que no le hemos hecho mucho caso y que en esta época, en este tiempo, ahorita lo estamos viviendo, que son los ciberriesgos. Todo el riesgo de ser hackeado, de que te roben la información, de que te saquen cuentas bancarias. Yo creo que ahorita ese tipo de seguros es un área de oportunidad también para empezar a vender. Yo creo que es una época de grandes oportunidades, de gran crecimiento que se puede tener y también de un reto muy importante y que se los dije al principio. Hoy tenemos a un lado de cada agente un nuevo competidor y que es la venta virtual. Hoy van a competir contra esos productos de venta virtual que todo el mundo va a desarrollar. Es una realidad y que ustedes también pueden desarrollar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que sumar para generar sinergias que nos permitan crecer a todos. Va a haber un cambio de mercado, sin duda. Va a haber cambios de sumas aseguradas en ciertos ramos. Va a haber modificaciones en la forma de pensar de la gente. Entonces debemos estar preparados y debemos aprovechar esta gran oportunidad que es el tiempo, que luego es lo que menos tenemos. Hoy tenemos esa gran oportunidad de tener tiempo para hacer muchas cosas más e irnos preparando para el momento en que tengamos que salir. Y bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por la invitación, Toño, y mis colegas, Javier, Gerardo, como siempre un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Pablo, ¿algún comentario? Bueno, no me la ponen nada fácil porque ya lo dijo todo, tanto Gerardo como Fer, no puedo estar más de acuerdo con ellos. Y yo quisiera nuevamente hacer un reconocimiento muy sincero a todos ustedes, agentes de seguros. La declaración de que somos actividad esencial, no sé a ustedes, pero a mí me llena de compromiso. Es un reconocimiento que no va a quedar ahí. Yo hoy comentaba con el equipo de abogados y decía,
cuando nos veamos en algún tribunal discutiendo, podemos siempre decir que la actividad de seguros pues es una actividad esencial y que tiene una preponderancia. Y entonces en ese sentido pues mi reconocimiento a todos ustedes. Yo insisto, ¿no? Creo que lo que nos debe dejar esta crisis es el seguro va a ser más necesario que nunca. Viene una crisis de salud, crisis económica, y por lo tanto nosotros en las compañías de seguros pues estamos obligados a adaptar la oferta de acuerdo a lo que los clientes necesitan. Y voy a poner un ejemplo creo que importante. Las pandemias como cobertura en general, que no se nos había ocurrido porque no nos había pasado en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, y pandemias que traigan aparejado además pues una cobertura de pérdidas consecuenciales, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que existiera eso para que entonces hubiera más resiliencia para el comercio? Desafortunadamente, las coberturas están ligadas pues, a un daño directo y no al tema de pandemia. Entonces, pero eso es una oferta, es una oportunidad que viene y viene ya, ¿no? Porque ya estamos pues a la vuelta de la esquina con renovaciones en el tema de daños. Creo que también en el tema, insisto, de gastos médicos de salud, no solamente el tema de inflación. Oye, pues, como bien decía Fer, tenemos que hablar, pues, ¿por qué no hablar de integración de ofertas? Por ejemplo, un seguro de gastos médicos menores, atención médica primaria, ¿no? Que nos ayude a empoderar más al asegurado, a poder estar en control de su salud y no llegar entonces a tantos eventos catastróficos. Y todo eso en beneficio del precio de la prima, ¿no? Hoy en día hemos visto, pues, que la teleconsulta ha sido muy socorrida, la han hecho instituciones de gobierno, instituciones privadas, y eso, pues, es un gancho, ¿no? O sea, es un gancho positivo para nuestros clientes, nuestros asegurados, de, oye, me siento mal, entonces puedo picarle un botón y me está atendiendo un médico o me está atendiendo por teléfono. Creo que eso es el futuro. Y en la parte de medios electrónicos, yo normalmente en los foros se tienden a diferenciar por canales de distribución, como si la venta por medios electrónicos no fuera compatible con el canal de distribución de agentes. A mí me parece, igual que mis colegas, la oportunidad de usar medios electrónicos, y no estoy hablando de cosas demasiado sofisticadas, estoy hablando de Zoom, como ahorita, de Skype, de redes sociales, de FaceTime, de WhatsApp, nos da la oportunidad de llegar a más gente, de evitar traslados, de estar más rápido si te marca un cliente. Tu cliente puede estar en otra ciudad, ¿no? Y tú mismo puedes estar dando ese servicio al que están acostumbrados los clientes con un agente de seguros. Entonces, esa es la nueva normalidad. Y bueno, pues yo quiero ser positivo. Creo que debe de invitar a que la profesión de agente pues se tenga un protagonismo que mucho más relevante que el que ahorita ya tiene. Entonces, nuevamente, gracias y mi reconocimiento para ustedes. A ti muchas gracias, Pablo. Yo quisiera también, de la manera de interpretando lo que dicen ustedes, es que estamos en una transición y que esta transición nos está llevando a un mundo nuevo para los agentes de seguros, y que para poder vivir y triunfar en él, deberemos ser diferentes. Deberemos construir a base de nuestro trabajo una nueva oferta al mercado, una innovación y mejores soluciones a las necesidades de protección de nuestros clientes. Alejandro, no sé si nos quisieras dirigir algunas palabras finales. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, antes que nada, yo saco algunas conclusiones de estos temas. Me queda muy claro, el primero, que hay que cumplir bien con todas las regulaciones que nos piden nuestras autoridades para no meternos en un problema, que fue algo de lo que vimos ahora. Poner ojo en nuevos productos que con toda esta nueva normalidad vienen a cubrir nuevas necesidades, como lo han estado comentando ahora ustedes. Diferenciarnos como agentes para poder mantener el protagonismo que ahora tenemos e incrementarlo de ser posible y ser bien competitivos ante lo que se nos viene inminentemente, ¿no? Llegar cada vez más con nuevos productos a los asegurados, productos nuevos que han generado las compañías, que han reaccionado muy pronto y han sacado productos diferentes, innovadores, al alcance
de mucho más gente, y creo que eso es algo que, como bien comentan, hay que explotar. Y bueno, prepararnos para recibir esta nueva normalidad de la mejor manera. La verdad es que creo que ha sido una plática muy, muy productiva. Yo no me queda más que agradecerles al licenciado Antonio Murguía por su colaboración en la moderación de este evento. A Gerardo y a Qualitas, muchísimas gracias, licenciado, por tu apoyo. A Fernando Ibarra y GNP, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A Javier Oroz Coppel, muchas gracias a ti, a AXA por estarnos acompañando. Desafortunadamente, el licenciado Reinaldo Meri de MedLife tuvo un contratiempo y no pudo estar aquí con nosotros, pero bueno, les agradecemos mucho su tiempo, su conocimiento, y no me queda más que también agradecer a los medios de comunicación que ahora nos acompañan en este evento, el asegurador, la revista Yo Agente, Milenio, la revista Siniestro. Les agradecemos mucho por estar al pendiente de lo que estamos haciendo en AMASFAC. Y bueno, pues a todos los que nos estuvieron viendo, muchas gracias. Vamos a cuidarnos y los invitamos a que se queden un minuto más para que vean los beneficios que AMASFAC tiene para todos los agentes. Muchas gracias y recuerden que en AMASFAC creamos valor. Gracias. En AMASFAC creamos valor para ti.